Bienvenidos viajeros del tiempo. Hoy les traigo una historia fascinante que ha cautivado a millones de personas durante siglos. El majestuoso castillo de Edimburgo. Imaginen retroceder hasta el siglo VI, cuando todo comenzó con una fortaleza celta llamada Din Eidin. En aquellas tierras agrestes, los Gododin establecieron los cimientos de lo que se convertiría en uno de los castillos más emblemáticos de Europa. Pero la verdadera transformación llegó con Malcolm III y su hijo David I. ¿Sabían que inicialmente el castillo era de madera? Fue David I quien tuvo la visión de convertirlo en una imponente estructura de piedra allá por 1130. Y hablando de joyas arquitectónicas, la capilla de Santa Margarita, construida en el siglo XII, sigue en pie como el edificio más antiguo de toda Edimburgo. La historia del castillo está llena de giros dramáticos. En 1296, Eduardo I de Inglaterra lo conquistó, pero los escoceses no se quedaron de brazos cruzados. Thomas Randolph, sobrino del legendario Robert de Bruce, lo recuperó en 1314, en una hazaña digna de las mejores historias de aventuras. ¿Y qué me dicen de Mons Meg? Esta impresionante bombarda llegó al castillo en 1457, cuando el lugar se convirtió en un importante arsenal. Imaginen el estruendo de este gigantesco cañón resonando por las colinas de Edimburgo. El Gran Salón, construido por Jacobo I en 1511, fue testigo de fastuosos banquetes y celebraciones reales, aunque curiosamente la familia real comenzó a preferir la abadía de Holyrood como residencia a finales del siglo XV. Quizás encontraron el castillo demasiado ventoso. 1603 marcó un antes y un después. Con la unificación de las coronas, nuestro protagonista se transformó en una base militar y prisión. La batería de Argyll, construida en 1703, reforzó sus defensas, y durante las guerras napoleónicas, el castillo demostró que aún tenía mucho que decir en la historia militar. Hoy en día, el castillo de Edimburgo se alza orgulloso sobre la ciudad, siendo no solo un monumento nacional, sino un testigo vivo de la historia escocesa. Y por supuesto también hay un mito en lo profundo de este castillo y es el gaitero solitario. Imaginen por un momento estar de pie frente a esta imponente fortaleza escocesa, donde las piedras centenarias guardan secretos que van más allá de nuestra comprensión. Entre sus múltiples misterios, existe uno que destaca por su peculiaridad. La historia del gaitero solitario, un relato que mezcla la realidad histórica con elementos que desafían nuestra lógica. Todo comenzó cuando se descubrieron unos misteriosos túneles bajo el castillo. Estos pasadizos secretos, cuyo origen y propósito aún son objeto de debate, se extendían hacia las profundidades de la ciudad antigua. La curiosidad por explorar estos pasajes subterráneos era inmensa, pero también existía un temor justificado sobre los peligros que podrían acechar en su interior. En aquella época, cuando la tecnología moderna no existía, las autoridades del castillo tomaron una decisión que hoy nos parecería impensable. Decidieron enviar a un joven gaitero para explorar los túneles. ¿Por qué un gaitero?, se preguntarán. La estrategia era brillante en su simplicidad. Mientras el muchacho avanzara por los túneles, tocaría su gaita, y quienes permanecían en la superficie podrían seguir su progreso escuchando la música. El joven gaitero, cuyo nombre se ha perdido en el tiempo, aceptó valientemente la misión. Comenzó su descenso hacia lo desconocido, llevando consigo únicamente su preciada gaita y el coraje que lo caracterizaba. Las notas musicales de su instrumento resonaban a través de las paredes de piedra, creando un eco melódico que guiaba a quienes seguían su rastro desde arriba. Durante un tiempo, todo pareció ir según lo planeado. Las melodías tradicionales escocesas se filtraban a través del suelo, permitiendo a los observadores trazar el recorrido del intrépido explorador. Sin embargo, lo que sucedió después se convertiría en uno de los misterios más intrigantes del castillo. De repente la música cesó. El silencio que siguió fue ensordecedor.
Los presentes esperaron conteniendo la respiración, aguardando el regreso de las familiares notas de la gaita. Pero éstas nunca volvieron. El joven gaitero había desaparecido sin dejar rastro, llevándose consigo el secreto de lo que encontró en aquellos túneles oscuros. Desde entonces, generaciones de visitantes y trabajadores del castillo han reportado experiencias inexplicables. En las noches silenciosas, cuando el bullicio de los turistas se desvanece y el castillo queda sumido en la quietud, algunos aseguran haber escuchado las melancólicas notas de una gaita flotando en el aire. El sonido parece provenir de las profundidades de la tierra, como si el espíritu del joven gaitero continuara su eterna exploración bajo los cimientos del castillo. Los escépticos argumentarán que el viento, al soplar entre las antiguas piedras del castillo, puede crear sonidos que se asemejan a una gaita lejana. Otros señalarán que las leyendas tienden a crecer y embellecerse con el paso del tiempo. Sin embargo, hay algo en esta historia que trasciende la simple explicación racional. Lo que hace única a esta leyenda es cómo se entrelaza con la historia documentada del castillo. Los túneles existen, son reales, aunque muchos de ellos permanecen inexplorados hasta el día de hoy. La práctica de usar música para mapear pasajes subterráneos era común en la época, y existen registros históricos de exploraciones similares en otras partes de Escocia. Quizás, lo más fascinante es cómo esta historia nos conecta con el pasado de una manera tan visceral. Nos recuerda que, incluso en nuestra era de tecnología avanzada y explicaciones científicas, hay lugares y acontecimientos que conservan su misterio, que nos hacen cuestionar lo que creemos saber sobre el mundo que nos rodea. El castillo de Edimburgo, con sus siglos de historia, continúa siendo un testimonio vivo de estas historias que desafían el tiempo. Y aunque nunca sepamos con certeza qué le sucedió al valiente gaitero, su leyenda permanece como un recordatorio de los misterios que aún existen en nuestro mundo moderno. Si alguna vez visitan el castillo de Edimburgo, les invito a que, por un momento, se detengan y escuchen. Tal vez, si prestan atención, entre el murmullo de los visitantes y el silbido del viento, podrán percibir las distantes notas de una gaita, un eco del pasado que se niega a ser olvidado. Si les ha gustado esta historia, no olviden darle like al video y suscribirse al canal para más relatos fascinantes sobre lugares históricos y sus misterios. ¿Han experimentado alguna vez algo inexplicable en un lugar histórico? Cuéntenmelo en los comentarios. Nos vemos en la próxima aventura.